Se acabó para California. Esto ya no es normal. Hoy nadie pensaría en California como un estado líder en la generación de energías fósiles, pero en realidad, durante décadas, sí lo fue. Aunque hoy la asociamos con la industria del entretenimiento y las energías verdes, mucho de la riqueza de California se amasó gracias al petróleo. Sin embargo, su ubicación geográfica y su vinculación con la contracultura siempre han hecho del estado un lugar propenso a las ideas progresistas. Por eso nos sorprende que hoy sea uno de los más agresivos en la implementación de energías limpias. Una ley estatal exige que California sea neutral en emisión de carbono para el año 2045. Eso significa que ese año removerá del ambiente tantas emisiones de carbono como las que emite. La mala noticia para la industria es que la única manera de lograr eso es reduciendo la demanda de petróleo en nada menos que 94% para 2045. De ahí que el Estado haya prohibido la venta de la mayoría de los autos con motor a combustión para 2030. No obstante, California aún no tiene la capacidad de suplir esa energía sucia con energía verde, así que tal vez se acerque a un cambio energético. Hoy California es un espejo de lo ocurrido en Alemania, y vamos con los detalles del porqué. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El gobernador de California quiere acabar con los ingresos netos excesivos de las petroleras. A finales de marzo, el gobernador Gavin Newsom firmó una ley que da a los reguladores el poder de penalizar a las petroleras, que hacen mucho dinero. En el pasado, las petroleras tenían el poder para hacer que una ley como esa nunca se aprobara. Sin embargo, ya no es así. En la Asamblea Estatal apenas un representante votó en contra. Esa ley es vista por los analistas como la más reciente derrota de las petroleras, que incluye la prohibición de vender autos con motor de combustión que ya mencionamos, pero además, la limitación aprobada del año pasado de las zonas de explotación petrolera en el estado. Newsom promocionó la iniciativa como una ley para fomentar la transparencia en la industria petrolera local. Ahora bien, la ley no llegó al extremo de imponer un límite a las ganancias excesivas inmediatamente. Eso sería demasiado impopular en un entorno en el que se acusa a la administración Biden, Newsom es demócrata, de socialista. Pero esa precisamente era la intención original de Newsom, que además se inscribe en la acusación de la Casa Blanca contra las petroleras de haberse enriquecido reduciendo la producción para aumentar los precios. En su lugar, la ley llamada SBX1-2 le permite a la Comisión de Energía del Estado de California establecer una penalidad si, luego de un proceso administrativo, se determina que las petroleras están obteniendo ganancias excesivas, y también si esa penalidad no afecta lo que les cobran a los consumidores. Entonces, la ley que propuso Newsom era una sentencia de muerte, mientras que la que terminó aprobándose es una sentencia de muerte suspendida. Para entender esto, basta con revisar la historia reciente de las petroleras en general, no solo de las californianas. El último boom de precios permitió el auge de la producción de esquistos, que es más cara y más riesgosa. Luego, cuando los precios cayeron, muchas de las compañías que explotaban este nicho quebraron, pero las que no lo hicieron, aunado a las compañías dedicadas a la producción convencional, sobrevivieron gracias a que guardaron parte de las ganancias. Esa es la naturaleza del negocio petrolero, y en general de las materias primas, ser cíclico. A los periodos de precios altos, le siguen siempre los de precios bajos. Si se impone un límite a las ganancias de las petroleras, se les hace vulnerables cuando lleguen los tiempos malos. Precisamente el que algunas petroleras no hayan aumentado su producción se debe, no a que cerraron el grifo para que los precios escalaran, sino a que no quieren invertir un dinero que pueden perder en un entorno volátil, como les pasó hace poco. La otra cuestión que no queda clara es cómo establecer el límite a partir del cual una ganancia es excesiva. Los californianos pagaban $2,61 más por galón de gasolina que el resto del país en algunos momentos del año 2022. Los Angeles Times nos cuenta que la ley que acaba de pasar la legislatura de California es un cambio radical, no solo con la historia, que te contaremos más adelante, sino con respecto a la historia californiana reciente. Apenas en 2006, el electorado votó en contra de un impuesto a la extracción de petróleo, que habría recogido $1.000 millones anuales en un referéndum que se enfrentó a una campaña de $95 millones pagada por el lobby petrolero. En 2009, la legislatura pasó una ley, pero el entonces gobernador, Arnold Schwarzenegger, la vetó. Ahora, ¿qué ocurrió esta vez? El bolsillo se impuso. En algún momento del año pasado, los californianos llegaron a pagar $2,61 más por galón que el resto del país.
Por eso el gobernador de California, antes de que la ley pasara, habló de las codiciosas compañías petroleras que mienten a los californianos para llenar sus propios bolsillos. Los trabajadores californianos de las petroleras lanzan la alarma de los efectos devastadores de las políticas energéticas del gobernador Newsom. Obviamente, la ley no les gusta a las petroleras, y para oponérsele, han echado mano del viejo recurso de usar una asociación de empresarios para que parezca que habla por los trabajadores. Por eso, la Western State Petroleum Association pagó anuncios en Florida y Texas, advirtiendo contra la ley de Newsom. Pero, ¿por qué tan lejos? Pues bien, el lobby petrolero californiano intentó sumar a su causa al gobernador Ron DeSantis y a Greg Abbott. Porque en el fondo de la discusión sobre la legislación ambiental que daña los intereses petroleros en California, está el enfrentamiento entre los sectores más ideologizados de los partidos estadounidenses. Newsom se ubica en el ala izquierda de su partido, mientras que DeSantis y Abbott lo hacen en el ala derecha del suyo. Tomando eso en cuenta, la WSPA apeló a los electores republicanos de Florida y Texas, diciendo que las medidas de Newsom se aplicarían tarde o temprano en el ámbito nacional. El intento falló, porque después de todo, la ley terminó aprobándose y la verdad es que DeSantis y Abbott no cazaron una pelea con Newsom, pero la posibilidad de un enfrentamiento está ahí, sobre todo a medida que se acerca el año 2024. Esta nueva ley va a desalentar la inversión, disminuir la producción y hará que la gasolina cueste más a los californianos. Quienes resisten la ley de Newsom hubiesen preferido que el gobernador simplemente fijase un nuevo impuesto a la gasolina o que aumentase el vigente. Con una medida tal, además de hacer a Newsom impopular entre los votantes, las petroleras creen que tendrían un panorama más claro y menos riesgo de perder dinero. Pero como ya te dijimos, la ley parece una sentencia de muerte suspendida. Si un fracaso administrativo establece que las compañías tienen ganancias excesivas, entonces habrá una penalidad. Visto detenidamente, la ley afecta toda la actividad de una compañía petrolera, obligándola a vigilar sus ganancias a la baja, algo contraproducente aunque la intención sea buena. Ya había la exigencia de que las compañías informasen cada 30 días al regulador sus márgenes brutos de refinación de gasolina. Sin embargo, ahora deberán reportar también los márgenes netos de refinación por barril, es decir, el margen bruto menos los costos operativos como salarios y electricidad. La ley asegura que suministrar esa información hará innecesario el pago de las penalidades, pero el detalle está en que suministrar o no esa información no es lo que hace que la gasolina sea cara. Se ha buscado petróleo en California desde 1850. Apenas 2 años después de que empezara la fiebre del oro en California, ya se estaba buscando petróleo en el estado. Hasta ese momento, su economía era agrícola. No obstante, durante el siglo XIX, la industria del petróleo y el gas fue marginal, apenas si se usaba para reemplazar con queroseno el aceite de ballena en las lámparas. En esos primeros días, las inversiones fueron cuantiosas, hasta $1 millón de la época. Sin embargo, ninguno de los pozos rindió frutos porque la calidad del crudo no era buena. Fue en el siglo XX, con el descubrimiento de nuevos campos en los alrededores de Los Ángeles y en el Valle de San Joaquín, cuando la energía fósil se convirtió en el motor de la economía de la región. A estas 2 zonas petroleras hay que agregar el condado Kern y los pozos offshore. Ahora bien, fue el condado Kern el punto de partida para el boom petrolero californiano. Otras explotaciones lo superarían luego, pero Kern pronto alcanzaría a proveer el 70% de la producción californiana, gracias a lo cual le dio la superioridad nacional en hidrocarburos hasta 1903. Y fue gracias a Kern que se empezó a buscar y se encontró petróleo a lo largo de todo el Valle de San Joaquín, Coalinga, McKittrick y Midway Sunset. Gracias a ese providencial oro negro, el valle posee 21 campos gigantes que han producido más de 100 millones de barriles cada uno y 4 supercampos que han producido más de 1.000 millones de barriles. Entre estos últimos está el mencionado Midway Sunset, el campo más grande en 48 estados de la Unión. Ese auge va ligado al del automóvil y al de las carreteras. Probablemente no haya ningún otro lugar de Estados Unidos en el que el culto al auto sea tan patente como California. A la par, probablemente ningún otro estado haya tanto asfalto en forma de autopistas como en California. Casi que el skyline de la ciudad está formado por vías rápidas y no por edificios. Justo en 1900, el estado bombeó 4 millones de barriles, casi el 5% de la oferta nacional. Ahora bien, gracias a esos descubrimientos en Los Ángeles y San Joaquín, la producción saltó espectacularmente a 100 millones de barriles en 1914, o el 38% de la producción nacional. Para 2012, el estado producía 197 millones de barriles, o el 8% del total de 2.375 millones que bombeaba Estados Unidos.
Apenas 2 años antes, el fracking permitió el aumento tanto de las reservas de gas como de la producción de petróleo, pero fue precisamente el auge del fracking lo que empeoró la ojeriza contra los combustibles fósiles de la actual administración estatal. En 1890 se descubrió la de Los Angeles City Oil Field. Dejamos aparte este hito en la producción petrolera californiana porque para 1895 solo de él provenía más de la mitad del crudo del estado, haciendo de Edward L. Doheny, quien fue el primero en explotar un pozo rentable en California, uno de los hombres más ricos del país. Este campo llegó a ser conocido como la ciudad mítica de El Dorado, con 200 compañías activas explotándolo en 1901, su año de mayor productividad. Gracias a ese campo, el estado llegó a producir 4 millones de barriles en 1900. Como recordatorio de esos buenos tiempos idos, en 2011 solo quedaba un pequeño pozo todavía activo. En 1903, California era el estado que más producía petróleo de todo Estados Unidos. En 1903, California lideró la producción petrolera del país y se mantuvo en una pelea con Oklahoma por el liderato hasta 1930. En ese año, el impacto de la Gran Depresión afectó el consumo de gasolina, que se recuperaría luego durante la Segunda Guerra Mundial. Antes, en 1904, la producción de varios campos había llegado a 34 millones de barriles. En 1910, alcanzó el hito de los 78 millones de barriles. En los años 20, la mayor parte de la cuenca de Los Ángeles estaba sembrada con torres de perforación de madera. Algunos californianos, con suficiente edad, todavía recuerdan un balancín en la secundaria Beverly Hills. Al sur de la playa de Santa Bárbara, el paisaje también estaba inundado con torres. En 1923, California producía el 36% del petróleo en Estados Unidos. Ahora, solo el 3%. En 1923, el estado bombeaba el 36% de la producción nacional. Un siglo después, solo el 3%. Entre quienes más se oponen a la cruzada contra el petróleo, están quienes creen que el gobierno quiere disminuir ese porcentaje a cero. En esa generación de californianos aún está presente el recuerdo de sus padres y abuelos, viniendo de las deprimidas regiones agrícolas en busca de los buenos sueldos que pagaban los campos petroleros californianos. Aunque algunos regresarían a sus tierras de labranza al final de la depresión, muchos se quedaron y ayudaron a configurar la California actual. Es a esa gente a la que le parece más dramático el cambio de la opinión pública del estado hacia el petróleo. La producción de petróleo cayó 50% entre 1982 y 2017 en California. La economía petrolera californiana empezó a declinar en los 80 del siglo pasado, como resultado de 2 factores: pozos agotados y las leyes estatales que aumentaron la carga fiscal. Entre 2012 y 2016, el estado fue el tercer productor de hidrocarburos del país, cayendo al 4º lugar en 2017 y al 6º en 2018. Tan cerca en el tiempo como en 2002, la producción californiana era del 64% de la tejana, pero ese número representaba una caída de 2/3 con respecto al pico de producción de 1985. Ya en 2017, la producción del estado Dorado era de solo el 14% de la tejana, con 174,000 barriles contra 1.275.575. ¿Por qué la gasolina es más cara en California que en Texas? En un artículo de Forbes se hace una comparación entre California y Texas, de la cual se desprenden 3 razones. Empecemos por la que más molesta a los consumidores. Número 1. Los impuestos. En California, el impuesto a la gasolina es de 51 centavos luego de la subida del año pasado, diseñada para combatir la inflación, y es el segundo más alto del país. Antes, en 2017, lo había subido 12 centavos para pagar infraestructura, fundamentalmente proyectos ambientales. Por el contrario, Texas tiene uno de los impuestos a la gasolina más bajos del país, con solo 20 centavos, un nivel casi sin variación desde el año 1991. Ese dato indica que los tejanos seguramente rechazarían un aumento de este impuesto. Número 2. El programa Cap and Trade. Esta es otra política ambiental californiana que consiste en que los emisores por encima del límite estatal deban comprar créditos ambientales como compensación. Como las petroleras alegan que no pueden absorber este costo, entonces lo transfieren al consumidor. En el caso de la gasolina californiana, estos créditos son responsables por hasta 20 centavos del precio final del galón. Casi 450 energéticas regionales son afectadas por estos créditos que cubren el 85% de las emisiones regionales de gases de efecto invernadero. Hasta donde sabemos, no hay nada similar en Texas. Número 3. El tipo de gasolina. California usa una gasolina más limpia, la California Reformulated Gasoline, una mezcla que al mismo tiempo puede ser más difícil de conseguir y más cara cuando aumenta la demanda. Las especificaciones de esta gasolina hacen que pueda tomar semanas traerla del extranjero,
ya que solo pocas refinerías californianas pueden producirla. De nuevo, Texas se diferencia. Primero, usa una mezcla convencional que es menos cara. Segundo, sus refinerías producen esa mezcla en el estado, así que no hay costo de flete. ¿Dónde adquiere su petróleo California? Hoy, cada vez que un californiano paga más por la gasolina, puede culpar directamente la invasión rusa en Ucrania. Eso a pesar de que el estado tiene una de las reservas petroleras más grandes del país. Por ello, a primera vista, parece incongruente que California importe más petróleo del que produce, porque de hecho, de los 1.8 millones de barriles que el estado consume a diario, menos de 400,000 corresponden a producción local. ¿A que no adivinas de dónde provienen esas importaciones? Un 6% de Rusia, para un total de 18 millones de barriles en 2021. Un 49% de Colombia, Ecuador, Arabia Saudita e Irak. Esto explica en parte el precio de la energía en el estado, y es una consecuencia directa de la regulación ambiental. Se reduce la producción local, pero sin contar con un sustituto, y eso impone comprar afuera. Con el agregado de que la prohibición estadounidense de comprar petróleo ruso obliga al estado a diversificar sus proveedores extranjeros, que solo aguardan la oportunidad para cobrar una prima por sus cargamentos. De ahí que los políticos en la acera de enfrente insistan en que la legislación no debe limitar la producción local hasta que no se tenga una alternativa equivalente como mecanismo para no depender de la importación. ¿Por qué la política importa en la producción del petróleo? Fundamentalmente porque durante casi los más recientes 100 años, el mundo ha estado viviendo lo que se llama la era del petróleo, que se tradujo en una modificación del clima producto de la actividad humana. Pero incluso antes de que se advirtiera el cambio climático, ya los políticos habían entendido que sus economías, y por ende su poder, podía alcanzar hitos nunca vistos si dominaba la industria petrolera. Aún en países donde el petróleo no es propiedad del Estado, como en Estados Unidos, el gobierno condiciona la actividad de explotación mediante su participación fiscal, pero más importante todavía, estableciendo dónde se puede perforar y dónde no. Cuando a todo eso se le suman las guerras culturales, que dividen el escenario político estadounidense entre liberales y conservadores, la política interviene en la industria petrolera como en casi ninguna otra. El gobierno de California odia el petróleo. Occidental Petroleum Corporation huyó a Houston en 2014. Lo que hemos contado en este video no comenzó con la reciente ley de Newsom. Ya en 2014, Occidental Petroleum se mudó a Houston. Este movimiento es muy simbólico porque Occidental se fundó en California en 1920. Cuando Oxy se fue a Texas, el gobernador era el también demócrata Jerry Brown, quien aupaba una agresiva transición energética comparable a la de Newsom hoy. En 1970, California tenía 10 firmas petroleras con sus oficinas sede en el estado. Ahora solo hay una. Esto es una enorme fuente perdida de empleos nuevos. No hace mucho, California era la sede de las 10 primeras compañías petroleras estadounidenses, entre ellas Arco, Getty Oil, Union Oil, Oxy y Chevron. Su presencia era tan determinante en la economía local que en 1970, las 5 compañías más grandes en California eran petroleras. Hoy solo queda Chevron, que en realidad está reduciendo su presencia en el estado y cambiando su atención a Texas. Houston, a donde se va Occidental Petroleum, tiene en construcción 9 millones de pies cúbicos de nuevas oficinas. Los Ángeles, solo 1 millón. A veces no se capta que la industria petrolera es mucho más que perforar pozos, extraer petróleo y transportarlo a donde está el cliente. La verdad es que la actividad petrolera tiene un alcance más amplio, que incluye servicios conexos de salud, transporte, ingeniería, pero sobre todo, la construcción de obras civiles. Por ende, cuando disminuye la actividad petrolera, también lo hacen esos otros sectores. La prueba más obvia de lo que decimos es que Houston está construyendo ahora mismo 9 millones de pies cúbicos de nuevas oficinas para recibir, entre otras, a compañías petroleras que salen de California, mientras que en este estado solo se está construyendo 1 millón. ¿Por qué Texas es mejor que California para producir petróleo? Después de repasar su historia petrolera, sorprende que Texas sea hoy un mejor lugar para producir petróleo que California, pero así es. Hace un año, los californianos pagaban la gasolina más cara del país, mientras que los tejanos lo hacían por la más barata. A las regulaciones que hemos explicado se suma el que California sea una especie de isla petrolera, que está aislada de la producción del Golfo de México y del mercado de la costa este por las montañas rocallosas. Por ello, ningún oleoducto alimenta al estado. Esta configuración geográfica es la que explica la dependencia de la importación californiana de energía que, de otro modo, sería sustituida por compras nacionales. Si nos olvidamos del impuesto a la gasolina más bajo, Texas es un paraíso para la producción petrolera, porque no tiene barreras para mover su crudo.
Pero además ni siquiera tiene que considerar depender de la importación de hidrocarburos, porque es el primer productor nacional, con 20% de los campos del país, mientras que California es el séptimo. Y no solo eso, Texas también lidera la refinación nacional de petróleo, con sus 31 refinerías. ¿A California le pasará lo mismo que a Alemania, con sus desastrosas políticas energéticas? Como resultado de lo que te hemos contado, a California podría sucederle algo parecido a Alemania. En otros de nuestros videos has visto que Alemania, además de otros países, ha decidido depender de energías verdes antes de tener la capacidad para hacerlo. Al fallar, el resultado es más daño ambiental, dificultades económicas y vulneración de la seguridad nacional. El chantaje petrolero ruso difícilmente hubiese sucedido si Alemania no hubiese apagado sus plantas nucleares luego del accidente en Fukushima. Pero esa lección parece no haber sido aprendida. Bélgica acaba de apagar una de sus 2 plantas nucleares. Ambas proveían al país con la mitad de su consumo energético. Y sí, la energía nuclear produce desechos que tardan millones de años en dejar de ser peligrosos para la vida, y además accidentes como los de Chernóbil y el de Fukushima tienen el potencial de acabar con regiones enteras, pero al mismo tiempo, las plantas nucleares no emiten carbono. Sin embargo, el verdadero centro de la discusión está en que, si un país no ha desarrollado alternativas, ¿qué sentido tiene cerrar las plantas nucleares o abandonar los combustibles fósiles antes de tiempo? Alemania lo hizo así y pagó el precio. Su economía se resintió y su liderazgo quedó dañado ante su dependencia de los hidrocarburos rusos, que se acentuó precisamente al cerrar las centrales nucleares. En Estados Unidos, los 2 ejemplos más palpables son California y Nueva York. Ambos estados se han propuesto metas ambientalmente amigables, muy ambiciosas antes de haber desarrollado la capacidad para cumplirlas. El resultado estaba cantado: más emisiones y combustible más caro, justo lo contrario de lo que la población quiere y de lo que los políticos anunciaron. A una escala geográfica más pequeña, tanto Nueva York como California han repetido el esquema de dependencia europeo de la energía rusa, porque ambos estados han aumentado sus suministros de carbón proveniente de Utah y Arizona. En el caso de California es aún más patético el resultado porque ha habido momentos en los que mucho menos del 10% de la energía que consume proviene de energías limpias. Todo eso sin mencionar los astronómicos precios que pagan los californianos por su energía. ¿Por qué sucede esto? Porque tanto los políticos como su electorado creen que la transición energética es como pedir un móvil por Amazon. Se ordena, se paga y esperas la caja marrón. Y no, es mucho más complicado. La transición energética es vital para el futuro de la humanidad, pero las expectativas que generan el discurso de los políticos, además de sus acciones, pueden ser muy dañinas. Primero, porque esa transición no ocurrirá de la noche a la mañana, y menos porque un político lo decrete en una ley. Por el contrario, esa premura puede retrasar la transición energética. Ya lo vimos en Alemania, y muy probablemente volvamos a verlo en California. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan por qué se acabó para California. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.